Yo les quiero compartir un concepto realmente maravilloso para la vida. Está escrito que cuando los Yehudim llegaron al Har Sinai, a la montaña de Har Sinai, dice Rashi, Vayihanu, Vayihan Sham Keneged Hara, y acampó el pueblo junto a la montaña. Pero lo dice en singular y explica Rashi que habla en singular y no en plural porque estaban todos como un solo hombre con un solo corazón. Dice Rashi, no había entre ellos ningún tipo de emociones difíciles, envidia, odio, celos. Estaban en shalom, en su corazón, entre ellos había shalom, y por esa razón, como ellos estaban en shalom, entonces Akadosh Baruj Hu pudo reposar su Shejinah, su divinidad, sobre el pueblo de Israel, sobre el Har Sinai, y pudieron recibir la Torah. Dice Rabbi Hades que vemos aquí que una condición para poder recibir la Torah, para poder conectarse de manera profunda con la Torah. Pero cualquiera puede recibir la Torah, vas, te sientas en un libro y estudias. No estamos hablando aquí de estudiar Torah, estamos hablando de poder conectarte de manera profunda con la Torah, poder recibir la luz en tu vida particular de la Torah. Para eso necesitas tener un corazón limpio, necesitas tener un corazón en shalom, un corazón en paz, en tranquilidad, sin odios, sin enojos, sin emociones que te sacan de tu tranquilidad, de tu paz, que te dividen de las demás personas. Está escrito que cuando el pueblo de Israel estuvo en shalom entre ellos, aunque había personas que no se portaban bien y que hacían pecados gravísimos, ganaban todas las guerras. Pero en los momentos que aparentemente hacían muchas acciones aparentemente muy buenas, pero entre ellos había enojo, había separación, había odio, perdían las guerras. Es decir, Akadosh Baruj Hu reposa en donde hay shalom. Voy a explicar porque esto es un concepto tremendo. Reposa en donde hay paz interior. En lo mismo en una casa, si quieres que haya verajá en tu casa, tiene que haber shalom bayit, con tus hijos, con la familia, tiene que haber shalom. Ahora, por supuesto que yo no voy a hablar de ningún caso en específico porque cada persona tiene en su vida temas específicos. Yo no me estoy refiriendo a ningún tema que están viviendo ustedes porque no los conozco. Les voy a decir un concepto general para la vida. ¿Okay? Es muy importante entender este concepto. Antes de hablar de las personas con las cuales tienes un conflicto, de las personas con las cuales, y cuando me refiero que tienes un conflicto, me refiero a las personas que tuviste alguna fricción, que te hicieron algo, que tuviste un pleito, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de llegar a ese nivel, vamos a hablar del corazón, de las emociones que sentimos en general en el día a día, en nuestra vida diaria. Cuando vamos caminando en la calle, cuando llegamos al trabajo, cuando estamos en casa con los hermanos, con la familia, cuando estamos en el Knis, en el Beit Knesset, en general en la vida diaria, donde vamos al súper y nos topamos con personas en cualquier lugar, ¿no? Donde en muchas circunstancias, en muchísimas circunstancias, la mente de la persona se activa de manera completamente involuntaria, ¿sí? O sea, automática, a hacer un juicio sobre cualquier persona que está alrededor de ti. Es algo natural y normal. Normalmente hay una tendencia humana a que los seres humanos creemos en nuestra mente de manera automática un juicio severo, despectivo, sobre cualquier cosa que vemos alrededor de nosotros. O sea, es común, es normal que te topes, que llegues a un lugar donde a lo mejor hay 10 personas, pero de esas 10 personas, una persona te genera alguna emoción incómoda, ¿sí? Su forma de vestir, su apariencia, su forma de caminar, su forma de hablar. Simplemente él te molesta y te genera cierto rechazo interno.
¿Mm? Y ahí viene un juicio, un juicio incómodo. La gran pregunta del millón es, ¿por qué tu mente está generando ese juicio despectivo? ¿Está sintiendo ese rechazo por esa persona que está alrededor de ti, que en realidad no te hizo absolutamente nada? Entonces, todavía no llegó al nivel cuando tuviste un conflicto con alguien, que tú le hiciste algo o que tú le generaste algo y él te hizo algo, reaccionó, o viceversa, él te hizo algo y tú reaccionaste. No he llegado todavía a donde hay una interacción entre dos personas que tienen un problema. Estamos hablando aquí simplemente vives la vida conviviendo con otros seres humanos en cualquier lugar donde vas. Y tu mente, de la nada, tú sientes, que es algo muy natural, muchas veces ni siquiera te puedes dar cuenta porque no estás tan consciente de tus pensamientos, simplemente sientes esa emoción y la sientes como algo completamente real, completamente normal, es incómodo, pero es lo que sientes. Entonces, si estás en la fila y sientes rechazo por la persona que está delante de ti en la fila, te haces un paso para atrás y te sientes incómodo, y haces un juicio como despectivo, haciéndolo de menos, desvalorándolo, resaltando cualquier defecto que en ese momento pudiste encontrar en él. Y como lo dije, su apariencia, su forma de caminar, si es que lo conoces, algún defecto que tiene, etcétera, 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 porque a la mente, no se preocupen, no le faltan ideas para ser despectivo y juicioso con las personas que están alrededor de nosotros. Y te puede pasar en el día muchas veces y ni te das cuenta, que si no te das cuenta, no es que lo observas, estás al pendiente de tus emociones, simplemente sentiste en ese momento un rechazo, una incomodidad, o hiciste un juicio que criticas a alguien en tu corazón y ya, seguiste tu vida. Y puede ser que en un lugar criticaste a 3 o 4 personas. En tu mente, por supuesto, no les dijiste nada, no les faltaste el respeto, seguiste tu camino, simplemente hubo un juicio, un pensamiento muy sutil, despectivo sobre cualquier persona que está alrededor de ti, ¿no? La gran pregunta es, ¿por qué tu mente genera ese juicio despectivo sobre esas personas? La gran pregunta, ¿no? En Tisha B'Av hablamos un poquito de este tema, sobre el tema de Sinat Hinam, sobre el odio gratuito, sobre esas emociones despectivas que a veces se convierten un poquito en odio. No es odio porque en verdad no es que lo odias, pero en verdad es como el comienzo de un vínculo en tus emociones no positivo hacia otra persona. La gran pregunta es, ¿por qué nos sucede esto? Hoy vamos a tratar de desmenuzarlo, de entenderlo de manera profunda, cómo funciona nuestra mente y qué tiene que ver esto con Shavuot, qué tiene que ver esto con la entrega de la Torah. Muchos de nosotros pensamos y creemos que lo que nosotros observamos y lo que nosotros pensamos y sentimos sobre las otras personas no es una cuestión que depende de nosotros, sino depende de una realidad. La persona puede pensar, bueno, yo no tengo la culpa que este ser humano que está enfrente de mí tenga estos defectos y me genere rechazo. Yo no tengo la culpa. Y muchas veces no es en el súper, a veces en la mesa de tu casa con ciertas personas de tu familia, tu cuñado, tu primo, tu vecino, tu suegro, tu suegra, tu primo, el que sea, no importa. Pero, por supuesto, tú piensas que tú tienes ese tipo de pensamientos sobre estas personas no porque tú te lo estés inventando o porque tú eres una persona mala o porque sea una perspectiva tuya, sino simplemente porque tú estás observando una realidad en el otro. Si yo llego a un lugar, por ejemplo, ¿no? Donde hay basura o donde hay un olor feo, real, ¿no? Es una realidad, ¿no? Ahí hay una suciedad y yo siento un rechazo al olor porque estoy sintiendo un olor feo. Bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Me acerqué al basurero y el basurero saca un olor muy feo y yo simplemente lo percibí y me alejé porque me sentí muy incómodo. Lo mismo me pasa cuando camino en el mundo, ¿no? Yo no tengo la culpa que este ser humano que está junto a mí tenga esta mala cualidad, este defecto, o esta mala apariencia o estas situaciones que me generan un rechazo. Es como un olor feo que realmente no lo puedo evitar, simplemente lo percibo y me alejo, ¿no? No, no es lo mismo. Y ahorita se los voy a demostrar cómo no es lo mismo. Les voy a demostrar de manera impresionante. Todas las emociones que tú sientes sobre otro ser humano
tienen que ver, obviamente existe una parte real que tú estás observando, pero principalmente tienen que ver con una perspectiva tuya, con una visión tuya. Y según la perspectiva que tú tengas, es como vas a percibir el mundo. Y ahorita se los voy a demostrar. No quiere decir que esta persona que tú estás observando esto no tenga a lo mejor algún defecto, porque no existe ninguna persona en el mundo que no tenga ningún defecto. Pero si yo agarro un microscopio o agarro una lupa y veo con lupa y enfoco con lupa el defecto de la otra persona, obviamente que el defecto del otro va a aparecer así de grande, ¿no? Tú agarras un microscopio y ve cómo se ve un microbio. Vas a ver, vas a ver como si fuera un monstruo, pero en realidad es un microbio así ínfimo. Agarra un insecto chiquitito y ponlo en el microscopio y de verdad va a aparecer como los monstruos de las películas. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo grandísimo, lo estás enfocando y se ve enorme. Claro, si después quitas el microscopio te vas a dar cuenta que es chiquito. Por supuesto que todos los seres humanos, ¿quién no? Tenemos cualidades que no están completamente arregladas y que en nuestra forma de hablar podemos tener soberbia o en nuestra forma de ser podemos manifestar que somos a veces flojos o que tenemos todos de todo. Entonces no hay duda que vas a encontrar en cualquier persona cualquier defecto, ¿no? El problema es si tenemos una perspectiva los seres humanos juiciosa, o sea, que hacen un juicio severo y que se concentra en el defecto del otro, por supuesto que se va a sentir un rechazo tremendo, ¿no? Pero por supuesto. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Tú puedes agarrar y llegar a un lugar donde hay una canasta de 1000 olores, de 1000 esencias de olores. Y hay una esencia ahí que a lo mejor es una esencia de un olor muy difícil de tolerar, pero tienes otras 30 plantitas que tienen un olor precioso. Si tú agarras esa plantita, la que no tiene un olor muy agradable, y te la pones junto a la nariz, sí, huele horrible, sí, pero ¿por qué escogiste eso? ¿Por qué escogiste tú acercarte a esa planta, a esa esencia que tiene ese olor? ¿Y por qué no escogiste mejor hacer una con lupa o tomar una planta que huele rico y decir, ay, qué rico huele? Te voy a decir un ejemplo tremendo, tremendo de la vida. Normalmente, las personas que te caen bien, ¿y por qué te caen bien? Pues porque te hacen sentir bien, porque tienes un vínculo sano con ellos, porque son personas que sientes que te valoran a ti, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en el cómo tú sientes comodidad cuando estás con otra persona. Pero ya sea un buen amigo, ya sea una persona querida para ti o una persona que tienes un vínculo de negocios que te ha ido bien con él y que has generado un buen vínculo de negocios y has tenido buena experiencia con él, ya sea tu hijo, que tienes, por supuesto, una visión sobre él mucho más amable, mucho más misericordiosa, mucho más empática que como cualquier otra persona. Cuando viene una persona ajena, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Me ha pasado impresionante muchas veces en el Quinis que hay personas que no son muy conscientes y llevan a sus hijos chiquitos al Quinis y son niños que no tienen la capacidad ni de entender el rezo, ni de conectarse con la tefilá, ni de generar un vínculo profundo con el templo. O si entran un ratito y le dan un beso al Sefer Torah, por supuesto que es bonito, pero hay papás que no tienen ninguna mala intención, pero de repente no se dan cuenta y que traen a sus hijos de 3, de 4 años a que jueguen ahí. En el tiempo de pandemia, por supuesto que no, pero en el tiempo de antes sucedía mucho. Y de repente, ¿qué pasaba? La gente que está alrededor, pues imagínense, están tratando de hacerte filar y de repente el niño grita y juega y hay veces otras cosas más incómodas, ¿no? Y de repente en ocasiones, que con el papá y le dicen, oiga, oye, es que tus hijos, es que están haciendo mucho ruido, estamos en el quinis. Y el papá contesta y dice, ¿qué tiene? No, a mí no me molesta, para nada, son niños. Los niños juegan, hacen ruido. No, sí, mi vida, sí, corazones, Shamá, eres un sadik, pero no en el quinis, mi vidita, en el parque, en tu casa, en casa de la abuelita. Pero él, cuando le dices a esas personas, oye, tus hijos, tus hijas están aquí, no, él su perspectiva es que todo está hermoso, de color de rosa. ¿Pero qué acaso no te das cuenta que es incómodo para los demás? Tus hijos, vean qué interesante, tus hijos no te molestan, pero los hijos del vecino es el mínimo detalle que hacen, ya no lo puedes tolerar. En cualquier lugar, no nomás en el quinis.
cuando vas a un lugar y hay niños y están esperando y no están jugando en tu cabeza. Si son tus hijos, no pasa absolutamente nada. Pero si son los hijos del otro, no lo puedes tolerar. A ver, vamos a poner las cosas en claras. No tenemos el mismo juicio, la misma perspectiva con todos los seres humanos. Con ciertos seres humanos que tenemos más un vínculo de más amoroso, de más misericordia, de más bondad, de más cariño, nuestra perspectiva hacia ellos es mucho más bondadosa. Y cuando los vemos a ellos, no nada más que no sentimos rechazo, no nada más que no sentimos rechazo, no nada más que no sentimos que sus defectos son grandísimos, sino todo lo contrario, pensamos qué buena onda, qué tipazo, es lo máximo, ¿no? Es decir, algo tremendo, esto es tremendo, ¿no? De repente hay familiares que hacen chistes incómodos, a veces no al lugar, pesados, pero si es tu familiar, es buenísima onda, pero si no es tu familiar, es súper incómodo el chiste. ¿Por qué? Porque los seres humanos, las emociones que sentimos de los demás, no tienen, no, la consecuencia de esas emociones no es simplemente las acciones o la forma de ser de la persona que está enfrente de ti, que ese es nuestro error. Que tú piensas en una persona y dices, es que jajam, es que me cae mal, pero no por él, es que esta persona es muy difícil. No lo sé, puede ser que hay personas que tengan defectos que son más palpables, que son más claros, que son más exagerados, pero al final de cuentas, cuando tú empiezas a generar una perspectiva más misericordiosa y más empática, cambias un poquito tu perspectiva sobre la persona que está enfrente y en ese momento, ¡boom! Cuando cambias la lupa del lugar, cuando en vez de agarrar la lupa y checar con microscopio los defectos del otro, empieza a ser un poco más empático. ¿Y a qué me refiero, no? Y esto háganlo. Cuando tú empiezas a decir, a ver, ¿por qué estoy? Te empiezas a observar. Primero que nada, el primer paso para esta clase es poder cacharte a ti mismo, ¿no? Poder observarte. Poder estar consciente de los juicios que generas sobre las demás personas. No importa quién. Los juicios. Sea mamá, papá, hermanos, primos, amigos, el que te encuentres en la calle y no lo conoces, el que sea. Cuando tu mente está generando un juicio, un pensamiento severo, crítico sobre otra persona, te cachas y dices, estás sintiendo un rechazo, estás sintiendo una incomodidad porque pues, acabas de generar un juicio incómodo y tu juicio incómodo pues, te generó una emoción. Si tú hablas y pones microscopio a sus defectos y se ven así de grandes, pues claro, te sientes incómodo con una persona con un defecto tan grande. Pero ¿qué pasa si en ese momento tú te observas y te cachas y dices, a ver, ¿por qué estoy generando este juicio? Si en ese momento te pudiste cachar a ti mismo. Pues, a ver, estoy juzgando a esta persona de manera crítica. ¿Qué me hizo esta persona? Nada. Esta persona decidió ser como es. Eligió nacer en esa familia, con esa apariencia, con esa forma de ser. Es que no me gusta cómo se ve esta persona. Bueno, Hashem lo creó. Hashem lo creó con esos ojos, con esa nariz, con esa boca, con esos papás, con esa familia, con esa cultura, con esas cualidades, con esas limitaciones. ¿Quién eres tú para juzgar a otro ser humano? Tú imagínate que la gente en la calle te viera, que eso pasa, ¿no? Nos sucede, y te generan un juicio crítico hacia ti, pero no conocen tu historia, no conocen tu vida, no conocen tus pruebas, no conocen tus situaciones que has pasado, y de repente digan, ¿qué tipo? Cuando a lo mejor tú, en tu situación, en tu contexto, en tu vida, has sido una persona, estoy inventando, ¿no? Pero súper luchadora, que ha salido adelante de situaciones muy difíciles, con limitaciones internas y externas. ¿Quién no tiene limitaciones? ¿Quién no tiene situaciones? ¿Quién no tiene pruebas en la vida? ¿Quién no tiene conflictos que pasar? Entonces, ¿cómo tú generar un juicio severo, crítico, despectivo? ¿Cómo agarrar la lupa y ver el defecto del otro así de grande? Me parece que es muy injusto de nuestra parte, ¿no? Pero es algo natural que los seres humanos tenemos por varias razones. Una, muchas veces porque sentimos envidia, ¿no? Porque sentimos envidia, voy a decir muchas posibilidades, porque no siempre es la misma razón. Muchas veces porque sentimos envidia. Y cuando sientes envidia con alguien, cuando sientes que él tiene algo o tú te sientes devaluado ante sus ojos, porque hay personas que en algún punto de tu imagen personal, por ejemplo, si para ti es muy importante tener dinero y ves una persona que tiene mucho dinero y sientes que esa persona es más valiosa que tú por eso, todo esto es algo que tú te imaginas, que tu mente te lo imagina, porque obviamente el valor de la persona
no se mide así. Pero tú en ese momento no estás tan consciente de cómo tú percibes el mundo. Y ves a una persona que por ahí tienes un cierto nivel de competencia con él y de repente te sientes incómodo y empiezas a generar un juicio severo y empiezas a hacer un ataque hacia él para poder sentirte tranquilo, ¿no? Una razón. Otra razón, simplemente porque tienes una necesidad de sentirte más que los demás. Simplemente, simplemente el hombre necesita sentir que los demás están en un nivel menor a él. Es la famosa soberbia que nos acaba en la vida, ¿no? Otra, porque la persona en su forma de vivir es severo. Y esto es muy importante. Tienes un juicio severo porque en general eres muy crítico, eres muy duro contigo. Y así como eres duro contigo, eres duro con los demás. Así como te la pasas a ti mismo en tu mente criticándote y encontrándote buenos pretextos para torturarte y para encontrar cosas que no has hecho bien en el día, para sentirte culpable, para exagerar las cosas que has hecho mal y para quitar de vista todas las cosas que has hecho bien. Todo lo bueno que haces no vale nada. Pero las cosas malas que has hecho o las cosas buenas que podías haber hecho mejor, no, eso, pero bueno, eso que te digo, eso es una gran excusa para torturarte a ti mismo, es una perspectiva que tenemos, una perspectiva, por supuesto, influenciada por el Yetzer Hará. Pero el punto es que cuando te cachas y dices, a ver, ¿quién soy yo para juzgar a esta persona? Él no decidió estar en el lugar donde está. Él no decidió tener tanto o tener poco. Él no decidió ser tan guapo o no tan guapo. Él, ¿y qué sí decidió? ¿Y dónde está su libre albedrío del otro? No tengo idea. Y seguramente que Hashem, que creó a este ser humano, tiene un objetivo en la vida con este ser humano. Por más que a ti te parezca que el otro no vale nada y es lo peor y el peor ser humano de la faz de la tierra y le encontraste todos los defectos, Dios decidió crearlo. Dios, el creador del universo, decidió crearlo. Y en su contexto, en sus posibilidades, en sus pruebas, seguramente, estoy seguro que todos los seres humanos en su vida, cada quien, algo ha hecho bien. Y alguna prueba ha pasado. Y algo le ha echado ganas en la vida para ser mejor persona. Entonces, desde tu perspectiva de vida, desde tu contexto, desde tu situación familiar, ¿no? El típico cuate, voy a decir un ejemplo para los dos lados, ¿no? El cuate que ha batallado y ha luchado para sacar adelante a su familia, de repente ve al otro junior, hijo de papi, que le dieron todo en bandeja de oro, ¿no? Cuando lo ve, pues, de una manera automática, el que ha luchado en la vida para tener todo, lo voltea a ver y dice, qué tipo más infantil, más desagradecido, es un junior, le dieron todo y por eso vive una vida así, y automáticamente sientes, ¿qué te generó eso? Ya, no vamos a entrar en detalles, pero hay una manera despectiva de verlo. Y al revés, cuando una persona que se acostumbró en la vida a echarle ganas y a sacar todo adelante, de repente ve otra persona que es un flojo y que es una persona que, entre comillas, vive acostumbrado a conformarse con lo que tiene y lo voltea y lo ve y dice, qué tipo que no se esfuerza en la vida y que no quiere salir adelante. Pues no importa, todos podemos ser súper severos y encontrar juicios severos con las personas que están alrededor de nosotros. Y vamos a encontrar, y ojo, les digo nada más, que van a encontrar con los de alrededor, pero esa misma mente que juzga a los demás con esa severidad y con esa parte tan crítica y encuentra los defectos y los hace grandes de todos, hace lo mismo contigo en tu vida. Y por esa razón vivimos los seres humanos con un desvalor tan grande, con emociones tan difíciles, a veces con estados de ánimo no tan bonitos, porque tu mente hace lo mismo para adentro que para afuera y para afuera que para adentro, porque tienes la misma mente, no tienes dos. No puedes decir chip empático para mí, chip. No, el ser humano es así. Tú mismo no te das cuenta, pero de repente en tu vida tú simplemente sientes culpa o sientes que tu vida no es valiosa y no te das cuenta que estás teniendo un juicio igual de severo que como tienes con el de enfrente. Y es natural, y hay veces hay personas que pasan toda su vida con esta perspectiva, nunca se dieron cuenta, sienten que la vida es así, ¿no? Y le pregunto, oye, pero ¿por qué eres así? Yo soy así, el tipo de enfrente es así. ¿De qué tipo es de lo peor este que está enfrente de mí? Yo tengo la culpa que esta persona tenga defectos tan palpables y que sea tan incómodo vivir con un tipo de gente así. En el mundo hay gente imposible de soportar. ¿Qué culpa tengo yo que en el mundo haya gente así? Sí, pero tú eres uno de esos del mundo, ¿eh? Tú eres uno de esos del mundo que el cuate que esté enfrente, que tiene una perspectiva igual de severa que la tuya, igual de crítica que la tuya, igual de envidia, de celos, de necesidades de valor personal, etcétera, 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 va a hacer lo mismo contigo, ¿no? Sin conocerte, sin saber tu vida, sin saber por lo que has pasado, pero de repente cuando tú te cachas a ti mismo y te observas, simplemente te observas a ti mismo,
generando esos juicios severos y críticos. No significa que te vas a taparte los ojos de la realidad, porque hay veces, hay circunstancias donde tienes que estar con los ojos abiertos, pero no para hacer un juicio severo y crítico, sino para protegerte. Si tú ves a una persona que no es muy honesta, pues no hagas negocios con él y chan chan, adiós, y te vas. No tienes que vivir en un mundo crítico, tienes que vivir despierto, abierto los ojos, para poder entender y darte cuenta que hay ciertas personas que tienen ciertas cualidades que a lo mejor no son las cualidades más pulidas y más perfectas que hay, más elevadas que hay, pero de eso a vivir en una mente severa, constante y crítica es una diferencia abismal. Cuando tú te cachas a ti mismo y empiezas a tener estas perspectivas más empáticas y empiezas a decir, a ver, Dios lo creó y tiene un objetivo en su vida y estoy seguro que Dios tiene satisfacción de este ser humano. Porque este Yehudi que yo me lo estoy enfocando, o este ser humano que yo me lo estoy enfocando, con esa visión tan severa y tan crítica, es mi visión severa y crítica. Es mi visión severa y crítica. Es mi lupa que está haciendo grande ese defecto. Porque cuando eres un poquito empático con la persona que está enfrente, entonces empiezas a sentir misericordia, empiezas a sentir amor, empiezas a sentir bondad y empiezas a dejar de observar de manera tan clara y con tanta lupa esos defectos y empiezas a verlo de manera más integral. Empiezas a decir, ahí hay una buena persona. Y no importa si tiene barba o kippah o tzitzit, no importa. Ve un poco más en tu vida. No te dejes llevar por la primera impresión de tu mente. Este ejercicio de responsabilidad, de madurez, de integrar, de poder ver a una persona más completa, con una visión más amplia, no ver las cosas con esa visión tan pequeña, tan chiquita. Así como ves a las personas que quieres y que amas, no son tus personas que tienes ese amor sobre ellos, no son perfectos, pero tú tienes tanto amor y empatía por ellos que escoges ver las cosas positivas que el otro tiene. El primer paso para poder darte cuenta y poder dejar de ser tan severo es darte cuenta que eres severo. Si no te das cuenta que eres severo y crítico y que estás en un estado mental crítico y severo por una necesidad de desvalor personal, de envidia, de celos, son emociones que todos tenemos y que todos vamos a tener. Y que no existe un día llegar y decir, Dios, ya no quiero estas emociones, ni envidia, ni celos, ni soberbia, ya no quiero tener estas emociones que me generan ser crítico y severo con los demás, ya no quiero bajar a los demás en mi mente, ya no quiero estar todo el tiempo viendo los defectos de todas las personas y sintiendo rechazo sin que me hagan absolutamente nada. Quiero ser más amoroso. Ok, trabájalo, date cuenta, obsérvalo y ponte en tu vida en modo mucho más misericordioso, más verdadero, más profundo. No es esconder los defectos del otro, es recalcar las virtudes del otro de una manera natural. ¿Por qué no nos pasa justo al revés? ¿Por qué no te has preguntado por qué no te pasa justo al revés? ¿Por qué no llegas a un lugar y justo te das cuenta de la virtud que tiene el otro de manera instantánea y natural? Porque así como tiene 20 defectos, tiene 20 virtudes. Todos los seres humanos tenemos virtudes, tenemos defectos, no hay duda. Sí, pero es que ver la virtud del otro, cuando yo no estoy preparado para poder entender que yo no estoy compitiendo con nadie, que cada quien tiene una misión en este mundo, cuando yo no estoy preparado para tener shalom con los demás, cuando yo estoy en una competencia desde que nací, me enseñaron que tengo que ser el mejor y tengo que estar por encima de todos los demás y nadie puede ser mejor que yo en nada. Bueno, por supuesto que te va a costar muchísimo trabajo ver las virtudes de los demás, pero date cuenta que con la gente que no compites, que tienes cariño y que tienes amor, te sale de manera natural ver las virtudes. Así como el vecino a tus hijos no puede tolerarlos, pero tú a tus hijos los amas y los adoras y son lo máximo. Y cuando están haciendo muchísimo ruido, ay, ya, es un ruidito, ay, ya, por favor. Cualquier niño hace este ruido, ya, por favor, no seas tan exagerado. Claro, porque el amor que tenemos, la visión que tenemos sobre los demás, cambia nuestra perspectiva. No es la realidad, es en lo que nosotros nos enfocamos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es cacharte, que el problema está en tu corazón, en tu perspectiva, en tu juicio. Cuando una persona logra empezar a ser más profundo, ver al otro ser humano, decir, a ver, él no escogió ser como es. Y seguramente en su vida hace muchas cosas buenas. Y no tengo por qué estar tan enfocado en esta visión tan crítica y tan severa viendo solamente una parte del otro. Porque eso es, ver una parte del otro quitando todo lo demás, que él no es un pedazo del defecto que tú estás viendo. Él no es un pedazo de flojera. Él es otras muchas cosas más y a lo mejor en este momento tú te estás manifestando en que llegó 5 minutos tarde al templo y para ti eso ya es grave y acaba con tu día y no lo puedes tolerar y no lo puedes ver. Eres un crítico, pero así de crítico eres contigo y con tu esposo y con tu esposa y con tus hijos y con tus papás y con tus vecinos y con tus suegros y con todas las personas que están alrededor de ti. Dice Hashem, yo puedo reposar en el pueblo de Israel cuando hay shalom,
Cuando cada uno es responsable de sus propias emociones, de sus propias cualidades, es mucho más fácil ver los defectos de los demás que ver tus propios defectos y crecer y cambiar. Y en vez de estar preocupado por él, estar preocupado por ti y tener misericordia con él y tener misericordia contigo. Cuando los Yudim llegaron a Arsinai, llegaron a un nivel de bondad, de profundidad, de veracidad, de conocimiento de sus emociones, que se veían unos a otros, no sentían odio, ni envidia, ni celos, no estaban en la competencia, no estaban en la envidia, no estaban en los celos, estaban en el crecimiento personal, en la cercanía con Akadosh Baruj Hu. Y había shalom, automáticamente había shalom, porque la persona que de enfrente de entrada me caía mal, ya no me caía mal, porque no me hizo nada, al contrario, lo podía valorar. Honestamente valorarlo, por supuesto, te va a tomar tiempo, te va a tomar esfuerzo, y es un ejercicio de todos los días, y no de todos los días, de muchas veces al día. Simplemente cacharte cuando sea severo y tratar de cambiar un poco esa visión y pensar de manera profunda. Si no estás acostumbrado a pensar un poco más profundo en la vida, es como cualquier persona, cuando tú haces algo que está mal y viene una persona y te juzga, le dices, a ver, tranquilo, te voy a explicar. No seas tan parcial en tu visión, nada más estás viendo una partecita chiquita de mi vida. Te voy a explicar un poco mi vida para que puedas comprender. Perdóname. Es más, a veces acabas pidiéndole perdón, tú eres lo máximo, ya comprendo tu vida, ¿no? De repente juzgas a una persona y de repente cuentan lo que ha pasado en su vida y de dónde qué ha salido, de qué situaciones ha pasado y por dónde está. No, perdóname, para mí eres un campeón, eres lo máximo. Cambia un poquito tu visión. Shavuot, entender que la Torah, Hashem Itbaraj, reposa en el corazón de una persona que tiene una perspectiva con amor, con integral, que ve las cosas más profundo, que tiene una empatía, que tiene misericordia. Este es el ser humano. Y después, nada más les digo, el premio más grande que hay de esta visión, el premio así, el premio mayor, es que contigo mismo te tratas a ti mismo mejor. El principal motivo que el ser humano pasa momentos difíciles emocionales en su vida es porque tiene una mente muy severa con él mismo. Porque le cuesta tanto trabajo valorar las cosas buenas que él mismo hace. No es hacerse tonto de las cosas malas que haces, es poder tener una visión más real, ver todo. Sí hay partes que me equivoco, sí, no las quito pero no las hago tampoco grandes y me torturo y me doy latigazos en la espalda. No, ahí están, son puntos que tengo que mejorar en mi vida. Tengo otras cosas positivas también. Y entonces mi sensación, mis emociones sobre mi imagen personal son mucho más amables, mucho de más paz interior. Por eso dice que yo no tiene un clic, no hay un utensilio, no hay un recipiente que pueda recibir la bendición de Dios más grande que el shalom. No existe, pero ¿qué es el shalom? La paz interior. ¿Y cómo llega la paz interior? Cuando uno cambia la perspectiva de la vida. La paz interior no es un estado, no es un momento, es una perspectiva de vida. Si nosotros empezamos a trabajar en esa perspectiva de vida, vamos a empezar a tener shalom con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestras familias, con la gente que nos rodea y principalmente con nosotros mismos. Y ahí va a reposar a Kadosh Baruj Hu. Y cuando Am Israel llegó a este nivel impresionante de shalom, que no es cualquier cosa, pues bajó a Kadosh Baruj Hu y nos entregó la Torah. La Torah no es para cualquier persona. La Torah es para una persona que deja entrar a Hashem a su corazón. Termino con esto. Una vez una persona le dijo, ¿dónde está Hashem? Le preguntaron a un niño o un adulto, dijo, en todos lados. Dijo la Rabanit Jungreis, dijo, no, Hashem es muy educado, solo está donde lo dejan entrar. Y Hashem está en un corazón bondadoso, piadoso, misericordioso. A veces tenemos un poquito de piedad y ahí entra Hashem, a veces tenemos así y ahí entra Hashem, y según cuanto más Hashem esté en tu vida, más verajá vamos a tener.